Guerra sin cuartel, terminar con la inseguridad en la Argentina, que muestra tu experiencia al frente de la cartera y también tiene propuestas. Sí, lo que hace fundamentalmente este libro es contar en hitos, en momentos, cómo se construye una gestión, ¿no? Entonces, porque los hitos lo que van generando son como saltos o cambios culturales, cambios de paradigma. Entonces, tenés ahí la discusión de casos enormes de narcotráfico, como las valijas rusas que dan para una serie de Netflix, o tenés el caso de la lucha contra los barra bravas, para terminar con los barra bravas, cómo era como la pelea entre el gato y el ratón, ¿no? Y después tenés casos fuertes que vivimos nosotros, como el caso Maldonado. Ahí te dijeron de todo, en el caso Maldonado, de un lado y del otro, ¿no? Sí, me dijeron de todo, pero bueno, la verdad terminó triunfando. La verdad fue que fue un lamentable accidente de alguien que en vez de entregarse en ese momento a la gendarmería intentó escapar y lamentablemente en un río muy difícil, muy duro, y se ahogó sin que nadie, absolutamente nadie, estuviese cerca. Y si hubo alguien cerca fue alguien justamente de los manifestantes. Así que creo que nosotros ahí cambiamos un paradigma que era la instalación de una mentira como verdad, la instalación de organismos de derechos humanos que machacaban con que lo único que les importaba no era la búsqueda de Santiago, sino que nosotros dijésemos que era una desaparición forzada. Entonces ahí cuento todos los detalles, las anécdotas, las reuniones, los momentos que pasamos. Vos decís, ¿no? ahí, porque hay varios tramos, bueno, muy interesantes del libro, en donde yo recuerdo además ese episodio cuando estás en una reunión con organismos de derechos humanos y creo que una de las madres o abuelas te dice esto es peor que la dictadura y vos las mandás a la mierda. Claro, porque fue muy duro. Yo estaba con Claudio Abruj y estaba con Germán Garabano y con Daniel Barberis, éramos 4, y estaban las abuelas, estaba Tati Almeida, había varias, y se pusieron a decir desaparición forzada. Digo, esperen, vamos a buscar la verdad, lo estamos buscando, ayúdennos a buscarlo. No, es desaparición forzada. Y además ustedes lo torturaron. Y además nosotros sabemos cómo lo torturaron. Y además sabemos lo que hicieron. Y además ustedes son unos hijos de puta peor que la dictadura. Entonces ahí lo agarré a Garabano y a Claudia Bruj y le dije, no, ustedes se van a la mierda. No, yo no voy a aceptar esto, no voy a aceptar que ustedes nos digan esto. Nos levantamos y nos fuimos. Porque era como que lo único que se aceptaba era decir aquello que querían construir. No había pasado, pero querían construirlo. Es increíble. Bueno, en un sector de la sociedad lo construyeron. Te quiero mostrar, hablando de ese sector de la sociedad. Pero cada vez menos, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno. Sí, a ver, digamos, cada vez menos. Vos ¿tenés la sensación que fuiste más audaz que el resto de tus colegas de Juntos por el Cambio? Y cuando vos le decís a Larreta, sos muy tiernito, sos muy blandito, deberías haber... No, yo creo que, a ver, pienso que en algunos temas... Cambiemos fue Cambiemos y en algunos temas Cambiemos fue Sigamos. Y yo pienso que cuando un gobierno como el nuestro, que nace con un problema de gobernabilidad, porque el Senado desde 1983 tiene el mismo color político, porque teníamos minoría en la Cámara de Diputados, porque siempre tenés los sindicatos que están, algunos que están al acecho para hacerte un tacle, porque, digamos, te rodean la gobernabilidad desde el primer día, vos tenés que hacer como constituir claro los cambios que querés hacer en cada área y a partir de ahí establecer, por supuesto, mecanismos de negociación. Nosotros sacamos un montón de leyes que no hubieran sido posibles sin la negociación que hicimos con sectores del peronismo y del Senado, pero en algunas áreas nosotros fuimos muy... continuamos con lo mismo. En el área Patricia, social, por ejemplo. Perdón. Sí. No, si preguntarle si en el área social, en desarrollo social. El área social sí, para mí fue un debate que yo establecí, no solamente yo,
todo nuestro equipo, porque nosotros cruzábamos mucho con el área social. El tema de los jóvenes, el tema de la delincuencia joven, el tema de la necesidad de que no se hagan soldaditos. Entonces, a mí me parece que en el área social la necesidad de no transar con las organizaciones en la continuidad de un modelo de dominio y construir un modelo de libertad, y creo que finalmente probamos en el último tiempo el servicio cívico voluntario en valores, que lo estaba haciendo Francia, que este año lo empezó Alemania, un sistema de cambio cultural real en los jóvenes, porque los jóvenes no tienen ni siquiera muchos no tienen ni siquiera los atributos, y digo de todas las clases sociales, no tienen ni siquiera los atributos para ponerse a estudiar, que es levantarse una hora. Quiero mostrarte esto, que es un tape de Sabina Frederick a propósito del asesinato del ciudadano armenio en Retiro el otro día, y quiero saber qué pensás de lo que dice. Lo vemos. Hay que atender la situación de estos jóvenes desde muy diferentes ángulos, no solo con la sanción legal, sino también con políticas que prevengan, ¿no? este tipo de perfiles, digamos, en algunos jóvenes, porque no debemos estigmatizar y generalizar y creer que... El proyecto que nosotros presentamos, sería bueno que lo lea Sabina Frederick, porque es un proyecto que tiene un capítulo completo de cómo vos prevenís conductas delictivas en los jóvenes. Si en el caso de este que se ha convertido en un criminal, vos hubieras actuado en su primer delito, como dice nuestro proyecto, vos lo que podés hacer es impedir que siga la carrera delictual y termine asesinando. Asesinando y nosotros, o muerto, claro, ¿no? y nosotros usábamos el ejemplo que a mí me hizo pensar, y yo presenté un proyecto así ya en el año 2008 en la Cámara de Diputados. Este fue completado, es totalmente integral. Fue el caso de por qué se creó la Comisaría 52 en la Ciudad de Buenos Aires, que fue un caso igual a este, un joven que había tenido muchísimas entradas en la calle Godoy Cruz y que termina asesinando a un arquitecto en la calle La Finur, y bueno, y ahí comenzó un debate, y yo me acuerdo que en ese momento presenté un proyecto en la Cámara de Diputados, luego lo seguí en el gobierno, y este proyecto que nosotros presentamos, justamente lo que hace, por eso le recomiendo a Sabina Frederick que lo lea, lo que hace es generar la prevención, el cambio de la conducta y también la sanción. ¿Por qué? Porque esto te pasa en la vida. En la vida, si vos tenés La vida tiene consecuencias, ¿no? La vida tiene consecuencias, las conductas tienen consecuencias. Si vos tenés un hijo violento, tenés que trabajar la prevención de esa conducta, el trabajo sobre esa conducta y también la punición sobre la conducta. Hasta ahora, digamos, lo que hace el gobierno es la nada, ¿no? Claro. Pero entonces, lo quiero sumar a esta tertulia a un lujo total, que es Marcos Aguinis, lo tenemos, que te está escuchando seguramente, Patricia, está escuchando lo que hablamos, y que es un lujo porque, bueno, es un ensayista de primer nivel, no salió en la tele todo este año y lo tenemos aquí en La Trama. Marcos, muy bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Laura, gusto de verte. Igualmente. No sé si estaba escuchando recién lo que decía Patricia Bullrich sobre, bueno, la polémica esta de la ley penal juvenil. ¿Cómo ve esto? Estoy escuchando con mucha atención, desde luego, lo que dice es muy sensato, y es absurdo que nuestro país quiera terminar o disminuir el delito apoyando solamente a los delincuentes. Esto es totalmente absurdo y trágico, porque de esa forma se aumenta la delincuencia, no se la disminuye. Marcos, hoy se cumple un año del gobierno de Alberto Fernández, del cuarto gobierno kirchnerista, si uno lo quiere ver así. ¿Cuál es su balance? Después lo vamos a charlar acá en la mesa, pero nos gustaría saber cuál es su balance. Un balance de un año en un minuto no es fácil. No, en un minuto no. Pero aquí hay muchas cosas que decir. ¿Sí? Bueno, lo escuchamos. Yo pienso que el balance es negativo. Este ha sido un gobierno muy negativo. Se le puede echar la culpa a la pandemia, desde luego es lo que se hace. Echar la culpa a la pandemia o echar la culpa al otro.
Esto es muy típico de la psicopatía, siempre echar la culpa al otro. Ujú. Ahora se le echa la culpa a la pandemia. Si no hubiera existido la pandemia, posiblemente se hubiera echado la culpa a otro próximo. Se comenzó echándole la culpa a Macri de todo, se lo convirtió en el gran culpable de todo. O sea, en 4 años, Macri es responsable de toda la desgracia del país de 70 años. Es notable, ¿no? Es notable como lo hicieron. Pero ahora se habla de la pandemia. El resultado es muy negativo y lamentablemente Fernández será recordado como uno de los presidentes más tristes de nuestra historia. Más triste de nuestra historia. Fue elegido por ser un hombre débil, un hombre sometido, y es lo que está cumpliendo con su tarea. Lo eligió muy bien la vicepresidenta, fue en ese sentido muy hábil. ¿Lo eligió para poder manipularlo? Claro, para poder manipularlo, desde luego, y lo que está haciendo. Nuestro país, como se dijo ya en varias ocasiones, no es un país presidencialista como exige la Constitución, es un país vicepresidencialista. Esto es realmente bochornoso. ¿Pudo leer la tercera carta de Cristina? Que hace Sí. un ataque a la Corte. ¿Cómo la leyó? ¿Cómo la evalúa? Yo la evalúo como una carta producida por la emoción. Ahora, ¿qué significa esa emoción? ¿Un avance o un retroceso? Esta carta no la escribió ella sola, desde luego. Fue apoyada por muchos colaboradores que seguramente también actuaron por emoción. Los políticos serán los que tendrán que determinar si esta carta significa una caída vertiginosa y desesperada o un real avance. Yo creo que más bien es una caída terrible. Y a mí me parece que ningún miembro de la Corte va a contestarle como corresponde proceder. Si, por ejemplo, a la reina de Inglaterra se le insulta, la reina de Inglaterra va a contestar a quien le insulta. La Corte Suprema de Justicia es la Corte Suprema de Justicia. Faltarle respeto como se ha hecho es bochornoso. Es realmente bochornoso. Y la Corte no va a contestar, desde luego, para nada. Patricia, ¿qué pensás de la carta? De la carta de Cristina, donde Cristina en un momento dice a la Corte no la controla nadie y hace un ataque muy fuerte a la división de poderes, ¿no? A la República. En un país que no viene sufriendo el ataque permanente a las instituciones, uno llamaría esto como un golpe blando. Atacar de esta manera a un poder constitucional, que además es la última ratio en nuestra Constitución, es la última palabra, que no puede ser elegido popularmente porque sería... es lo que ella plantea, ¿no? En la Claro, carta. ella plantea la elección popular de sus miembros, sería casi como un soviet, ¿no? Es decir, un modelo soviético donde la ley es la ley del jerarca, o un modelo monárquico de antes, donde la ley era la ley del monarca. Es decir, la verdad es que es un golpe blando, es decir, que una vicepresidenta de la Nación diga esto es muy fuerte. Ahora, yo coincido con lo que dice Marcos. Esto para mí es más un símbolo de caída que de poder. ¿Por qué? Porque de frustración, ¿no? lo que denota la carta es que Cristina Fernández de Kirchner esperaba para esta fecha la resolución de sus causas y esperaba, y esto es la promesa no cumplida, número 31, sí, de Alberto Fernández, que no está escrita, que es que él, como profesor de Derecho Penal, como el que había dicho las cosas más brutales contra ella, como su gran espejo contra cara, iba a ser el que iba a lograr que la teoría del lawfare, de que las causas han sido políticas y no causa de corrupción, a esta altura fuese una doctrina de la Corte Suprema de Justicia. Eso es la venta que pero le hizo... no lo logró, ¿no? Es que claro, pero a ver, digamos, un preso político, esta semana hubo un caso en Cuba de músicos que escribieron canciones y los metieron presos por las canciones. Eso es un preso político. Así es. No es un preso político un señor que va con $10 millones a guardarlos a un convento, Sí, sí. Bueno, y mucho o un menos señor que se roba una Mandela empresa. fue preso político. Claro. A ver, Mandela. Sí, no, y encima Mandela fue uno, preso Mandela es un uno preso como José político López que dijo, sí, yo por el cobré apartheid. coimas, Sí. ¿no? Mandela es un preso político. Es decir, a ver, es la primera vez que un vicepresidente de la Nación está condenado. Entonces, que hoy esta vicepresidenta, que fue presidenta, haya elegido a un corrupto
como su vicepresidente. Y ahora digan que es un preso político cuando se robó una empresa. Es decir, yo fui la primera junto con Margarita Stolbizer que nos enteramos de esto. Margarita Stolbizer presentó una denuncia penal. Yo hice un pedido de informes en la Cámara pidiendo todos los detalles porque nos contaron en detalle lo que había pasado en el caso de Chicone. Y bueno, después fue la causa, se hizo el juicio, pasó por la Cámara, por la justicia, por el juez, pasó por la Cámara, pasó por la Cámara de Casación y por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos ciudadanos todas llegan? las instancias y ¿Cuántos además ciudadanos llegan a la Corte Suprema de Justicia? Sí, además jueces elegidos en distintos periodos, ¿no? El 0,01% llega a la Corte Suprema. Jaime tiene una pregunta para Marcos Aguinis y el profe Osona tiene una pregunta explosiva para Patricia Bullrich sobre la oposición después. Muy bien, Marcos, ¿qué tal? Buenas noches, tanto tiempo, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, un abrazo para vos. Te quería consultar por el caso Venezuela. ¿Cuál es tu visión o tu análisis, más allá de lo que se dice, de por qué el gobierno nacional no respondió y no se sumó a la cantidad de países, incluido la Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas, de condena a las elecciones del domingo pasado? Mira, no me sorprende. Es una resolución, yo diría, previsible, porque lo que está ocurriendo con Venezuela es algo que me hace recordar la época en que Göring bombardeaba a Londres. Mucha gente, al sentir los bombardeos de Göring, se asustó y creía que ya la guerra estaba perdida. Aquí pasa lo mismo. Venezuela es una dictadura y poca gente se atreve a denominarla con esa palabra. Es una clara dictadura. Y si se la apoya son por razones ideológicas. Muy pocos países en el mundo apoyan la dictadura de Maduro. Muy pocos países. Solamente los que están comprometidos con esa ideología. Y como la Argentina está volcándose a la ideología de Maduro, es decir, una ideología de pobrismo, de decadencia, de autoritarismo, de dictadura, de caída, realmente grave, muy grave, entonces esos gobiernos apoyan a Venezuela. La Argentina está lamentablemente inclinándose hacia la línea de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, los países que son verdaderamente una vergüenza humana, una vergüenza mundial. Fíjense ustedes que Bachelet, que es una dirigente de izquierda, fue la que condenó por más duros términos a Maduro, la dictadura de Venezuela. Y sin embargo, el gobierno no se puso del lado de Bachelet, se puso en la nada, como lo hizo el gobierno argentino durante la Guerra Mundial, que también se abstuvo hasta el último minuto. Y eso es una vergüenza de la cual Argentina no puede levantarse completamente, eso no se puede borrar. Lo que ha hecho Argentina ahora, al abstenerse con Venezuela, no será fácil de borrar. Lamentablemente, no será fácil de borrar. Lo que ocurre es que gran parte de la población argentina no está claramente informada de lo que esto significa, lo grave que esto significa, porque no está bien informada de luego. Y cuando se habla de educación, se cree aquí que la educación consiste en enseñar a los chicos que es lo más intelectual. Y lo que se debe educar a nuestros chicos son los valores morales. Y entre los valores morales está oponerse a la dictadura. Y nosotros los argentinos, hace muy poco que hemos recuperado la democracia. Hoy cumplimos también un aniversario de cuando Alfonsín retomó el poder y restableció la democracia. Así es. De eso se habla muy poco. De eso se habla muy poco. Se habla de un año que está, digamos, en un pseudo poder, está Alberto Fernández. Pero en 1883, la República Argentina recuperó la democracia. Y parece que no nos importara demasiado. Marcos, perdón, pero se nos acaba el tiempo. Perdón que tenga este rol desagradable, pero se nos acaba el tiempo. Y bueno, y muchas gracias por haber estado esta noche y haber desarrollado todas estas ideas, compartirlo con nosotros. Un gran placer y un gran honor. Escuché, Laura, cuando hablaste al principio, que estaba fuera de cartel, y te quiero felicitar porque todo lo que dijiste es realmente fuerte y certero. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Bueno, a ver, profe, usted me dijo, voy a preguntarle algo explosivo a Patricia Bullrich. Ahora no me dice, quiere preguntar otra cosa, se está escapando. ¿Puedo tratar es una mujer de armas tomar, Pato. Bien. No se va a asustar igual. Hemos discutido muchas veces. Muy bien. No sé si muchas, pero fuerte. Así le hago un poquito de trampa. Dice que la oposición es débil y que el balance del primer año de gobierno fue
Livianito. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, a un año de esta gestión, se debió haber esperado una oposición firme, una oposición sólida y con ideas claras acerca de lo que subyace a todo lo que está pasando. Porque lo que está pasando no es solamente un mal gobierno, una mala administración. Y que tiene bastante que ver con lo que vos dijiste alrededor del caso Maldonado y el lawfare, etc. Acá hay un cambio, acá hay una concepción ideológica contraria al espíritu de la Constitución Nacional. Cuando ayer se criticó a la Corte Suprema de Justicia, se está criticando a la Constitución Nacional. Ahora, eso tiene que ver con una idea de país y con una idea institucional que no tiene absolutamente nada que ver con la democracia representativa de la Constitución. Eso la oposición lo tiene que plantear claro y lo tiene que hacer de una manera taxativa conjuntamente con todas las cosas que han pasado durante este año. Verdaderamente soy parte de una ciudadanía que no me siento representado por esta oposición. Yo veo que esta oposición está en un internismo sordo, está en una actitud introspectiva y que no está a la altura de las circunstancias. Y mira, Patricia, hay una cuestión. Los regímenes autoritarios no son solamente el producto de la voluntad autoritaria de un dictador, sino de la calidad de sus opositores. Lo que pasó en Venezuela, creo que es bien claro, no fue solamente por culpa de Chávez. Es una oposición débil que desgraciadamente permitió erigir la monstruosidad que se Bien, erigió. y ha hecho su catarsis espera un poquito, Patricia, porque tenemos que ir a un corte. Patricia responde después del corte la catarsis del profe Osona. Quedó la pregunta del profe Osona, donde le reprochó fuertemente a Patricia Bullrich que la oposición no estaba a la altura de las circunstancias. Bueno, yo creo que si nosotros miramos lo que pasó este año, el gobierno casi no pudo plantear nada de las cosas que quiso hacer. No pudo seguir liberando presos porque le dijimos que no. No pudo estatizar Vicentín porque salió la gente a la calle y nosotros le dijimos que no. No pudo votar la reforma de la justicia. No sacó la ley del procurador aún, no sacó al procurador. Es decir que hay muchas intenciones, y yo estoy de acuerdo que la intención final de este gobierno y sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo es el cambio sistémico, el cambio del sistema constitucional argentino, y nosotros le dijimos claramente en todos los documentos, el diálogo con el gobierno es si hay respeto a la Constitución, sino de qué vamos a hablar. Así que es verdad que nosotros por ahí tenemos gente que tiene una modalidad menos firme, pero también todos los documentos de Juntos por el Cambio han sido una firmeza total y absoluta. Las conductas parlamentarias, el voto contra los impuestos, el no dejar pasar la ley del cambio de la justicia, y esto acompañado también por una ciudadanía. Yo siento que hay una ciudadanía que pide más y más. Ahora, no tenemos las mayorías, por eso nosotros decimos, para pedir más y más, el año que viene es un año fundamental para tener más votos, más diputados, más senadores y bloquear mucho más la posibilidad final que Cristina Fernández de Kirchner plantea en esta carta, que es el cambio constitucional para generar un sistema modelo Venezuela o modelo del soviet que decide todo, donde no hay división de poderes, donde no hay contrapoderes, donde ella y su hijo, porque Fernández no lo va a hacer, son los que deciden el destino de la Argentina. Nosotros no lo vamos a permitir, no lo hemos permitido. Tendremos algunos que tienen una forma de ser un poco menos firme, pero también tenemos una firmeza y una claridad conceptual respecto a lo que quiere el kirchnerismo como sistema de poder, que nosotros creo que lo expresamos siempre. Hay gente enojada, lo sé, pero también hay gente que sabe que esta oposición se ha mantenido unida y eso es una fuerza política fundamental en la Argentina de hoy. También es cierto que hubieron banderazos. Sí, que la gente a veces yo fui a los banderazos profe. y soy parte de esos banderazos. Tenemos que ir a un corte cortito, valga la redundancia, y volvemos con más trama.
Bueno, llegamos al último tramito de la trama. Nos tenemos que, parece un rompecabezas, un Sí, trabalenguas. la trama del tramo. Todo lo que hablamos en la pausa fue desopilante, Se me grabó. encantaría mostrarlo. Se ¿Se grabó, grabó? sí, sí, sí. Bueno, señor Jaime Rosenberg, nuestro hombre en Casa Rosada, un gusto. Profe Osona, Muchas gracias. muy bien su catarsis, creo que representó a varios. Y Patricia Bullrich, muchas gracias por haber Muchas estado. gracias, Y por Laura. haber compartido y bueno, por habernos traído el libro, la presentación de este libro. Nosotros, Guerra sin cuartel, que cuenta además anécdotas deliciosas con Macri, que un día la retó, al principio estuvo a punto de renunciar. Hay que leer el libro. Nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí en La Nación Más, a las 10 de la noche en La Trama. Los dejamos con Carola Gil, con lo que el día se llevó. Que tengas una muy buena semana. Chao.